Esta historia comienza en el corazón de los extensos llanos de la provincia argentina de Corrientes. Allí vivía Salvador, un hombre de alma sencilla, marcado por los años de faena y la dura vida de campo, pero, sobre todo, por una desesperación callada, casi imperceptible para quienes lo rodeaban. Salvador habitaba una pequeña finca en un rincón donde la tierra era buena, la lluvia era escasa pero suficiente, y el sol quemaba los días con la misma tenacidad con la que él trabajaba cada jornada. Vivía con lo justo, sin lujos ni excesos, pero tampoco le faltaba lo esencial. Su rancho de adobe, cubierto de monte y gramilla, parecía resistir el paso del tiempo. Sin embargo, Salvador albergaba un deseo que nunca lo abandonaba, una inquietud persistente que martillaba su espíritu cada vez que miraba el corral. Anhelaba tener más ganado. Era una ambición sencilla, pero poderosa. Cada día, desde el amanecer, observaba los campos vecinos, donde las vacas pastaban en abundancia, y los terneros brincaban alrededor de madres robustas y de peones expertos que sabían manejar el rodeo con mano firme. Desde su alambrado, Salvador se preguntaba en silencio, ¿por qué ellos sí y yo no? Era una pregunta que lo seguía como una sombra, mientras revisaba su propio corral, que apenas sostenía unas pocas vacas flacas y algún que otro buey rezagado. No era hambre lo que lo movía, ni una necesidad urgente de sobrevivir, sino más bien ese anhelo de prosperar, de sentir que su vida podía ser más grande que su actual parcela de tierra. Un atardecer de verano, Salvador vendía sus cultivos a otro campesino que había pasado por su finca. Mientras llenaban la carreta de zapallos y maíz, aquel hombre, de sombrero ancho y botas de cuero, lanzó un comentario que encendió la chispa dentro de Salvador. «Bonita finca tiene usted, don Salvador, lo felicito. Se nota que ha trabajado duro todos estos años». Salvador, con la piel curtida por el sol y la mirada perdida más allá de los linderos de su propiedad, respondió con cierto orgullo, pero dejando ver su desvelo. «Gracias, amigo. La verdad es que me ha costado mucho levantar mi ranchito, pero todavía hay mucho que quiero conseguir. Sueño con ver estos corrales repletos de ganado, vacas y terneros por doquier, usted sabe. Ese es el deseo de todo ganadero de los llanos». El comprador le sonrió comprensivo y respondió: «Todo es posible con trabajo y esfuerzo, don. Si sigue dándole duro al rancho, en unos años va a lograr ese sueño, ya verá». Salvador asintió, pero su sonrisa fue forzada, casi triste. El horizonte parecía darle la razón al visitante, y sin embargo, la paciencia no era su virtud. «Así es, amigo, pero no quiero esperar toda una vida para tener el rancho como lo imagino. El tiempo se va volando. No quiero hacerme viejo y recién entonces cumplir mi sueño. Yo quiero tenerlo todo ahora, mientras tengo fuerzas y juventud». El otro hombre, como leyendo sus pensamientos, bajó la voz y dijo con tono misterioso: «Bueno, si eso es lo que quiere, hay alguien a quien podría consultar. Vaya a buscar a doña Maruja. Vive río abajo, como a unos 10 kilómetros de aquí, cerca de la laguna. Dicen que ella bendice las tierras y los animales. De seguro le hace el milagrito que necesita». Por unos segundos, el rostro de Salvador se iluminó como si una puerta invisible se hubiese abierto para él. El hombre continuó sin darse cuenta del cambio en su actitud. «No le pido que me crea, don Salvador. Al fin y al cabo, nada pierde con intentarlo. Si no pasa nada, no será distinto de ahora. Pero tal vez, quién sabe, algo bueno puede suceder. Lo dejo, cuídese y suerte en toda su faena». Ese mismo día, poco antes de que el sol se escondiera tras los eucaliptos, Salvador ensilló su caballo, un alazán de confianza, y partió rumbo a buscar a la anciana que le habían recomendado. Avanzó por caminos de barro y pasto alto, cruzando arroyos y deteniéndose a preguntar entre los ranchos dispersos, hasta que finalmente, tras más de una hora de cabalgata y con la luna saliendo al este, encontró una pequeña cabaña escondida entre los sauces del río. Con paso lento se acercó a la puerta. En vez de golpear, la abrió despacio, como si una fuerza invisible le sugiriera entrar. Junto a la chimenea veía sentada a una anciana, de cabellos blancos recogidos y ojos brillantes como luciérnagas, esperando su llegada como si supiera de antemano quién era. Salvador, nervioso y respetuoso,
fue el primero en hablar. «Buenas noches, doña Maruja. Soy Salvador. Vengo de la finca de más arriba. Un paisano me ha dicho que usted puede bendecir las tierras y los animales. He venido a ver si puede ayudarme». La anciana lo miró con una calma insondable y guardó silencio unos instantes. Luego, con voz rasposa, pero firme, le dijo: «No es necesario que expliques nada. Yo sé por qué has venido. Veo que el deseo de tener más te consume. Antes de ayudarte, debo advertirte. Si quieres que te bendiga, tendrás que respetar mis condiciones. No podrás vender ni regalar el ganado que obtengas por mi favor. Solo podrás gozarlo y vender lo que esos animales te provean. Si rompes la regla, perderás todo lo concedido». Y así, Salvador entendió que la decisión que tomaría cambiaría para siempre su destino. Sin medir las consecuencias y con la emoción palpitando en su pecho, Salvador asintió rápidamente ante la condición de la anciana. «Lo acepto», dijo con firmeza, como si su voz pudiera sellar el destino que tanto anhelaba. La luz de la tarde que se filtraba por la ventana de la cabaña iluminó el rostro de doña Maruja, quien sonrió apenas, sabiendo que el curso de los hechos ya no podía alterarse. «Muy bien, muchacho. Voy a entregarte mi bendición», pronunció la anciana en voz baja, como si recitara una oración antigua. Se incorporó lentamente, el movimiento de sus brazos siguiendo un ritmo pausado, y con un gesto casi ritual, trazó figuras invisibles en el aire. De pronto, un viento suave empezó a arremolinarse alrededor de la cabaña. Salvador miró todo con asombro, pero en el fondo, lo único que ocupaba su pensamiento era la imagen de su corral rebosante de ganado. La ceremonia concluyó cuando doña Maruja, con el fuego reflejado en sus pupilas, le advirtió: «Lo que pediste pronto será tuyo, pero ten presente que nada en esta vida es un regalo absoluto. Todo deseo tiene su precio. Dentro de unos días iré a tu finca a pasar cuentas contigo». Salvador, dominado por la esperanza que la anciana le había infundido, se despidió agradecido y salió apresurado de la cabaña. Cabalgó de regreso a su parcela con el corazón rebosante de ilusiones, sin mirar atrás, convencido de que su sueño estaba a punto de materializarse como nunca antes. Durante los días siguientes, Salvador vivió una mezcla de ansiedad y excitación que nunca antes había experimentado. La promesa de un futuro lleno de ganado se adueñó de su mente y, por las noches, su sueño se volvía inquieto, plagado por imágenes de vacas pastando en una tierra exuberante y corralones llenos de terneros. No tuvo que aguardar demasiado. Una tarde, sucedió lo inesperado. Desde la lejanía del horizonte, Salvador divisó algo peculiar. Un grupo de vacas y terneros, alineados con orden casi sobrenatural, se acercaba a su finca. Al principio pensó que era una ilusión, o quizás los animales de algún vecino que se habían extraviado, pero en pocos minutos se convenció de lo imposible. Eran más vacas de las que jamás había tenido, y sus miradas parecían distintas, inteligentes, como si cada uno de aquellos animales guardara un secreto en la profundidad de sus ojos. Salvador corrió hasta el corral, incrédulo y emocionado, y contempló el espectáculo con lágrimas de alegría. Aquellos animales eran robustos, de pelajes brillantes y andar firme. Los terneros saltaban vigorosos, llenos de vida. La noticia no tardó en propagarse entre los paisanos. El rancho de Salvador pasó de ser una finca modesta a convertirse en el epicentro de la prosperidad ganadera de la comarca. El murmullo de la gente crecía con cada día. «Milagro en la finca de Salvador», decían. Su corral se había transformado en un símbolo de abundancia, y el eco de su fortuna llegaba a todos los rincones del pueblo. No obstante, donde hay fortuna, también suele despertarse la envidia. Destacaba entre todos su vecino Benito, hombre astuto y ambicioso. Una mañana, Benito apareció en la finca, fingiendo admiración pero con intenciones ocultas. «Vaya, Salvador, si no veo, no creo. Tu corral está repleto. Nunca imaginé encontrar tanta vida en tu campo», comentó mientras recorría con la vista la multitud de animales. Salvador, hinchado de satisfacción y orgullo, se acercó para recibir el reconocimiento de Benito, aunque desconfiaba de sus motivaciones.
Benito, con una sonrisa astuta, le propuso en voz baja: «Oye, amigo, véndeme unas cuantas vacas. Puedo traerte buenos clientes. ¿Qué dices?». De inmediato, Salvador recordó la advertencia de doña Maruja. La idea de vender su ganado, de romper la regla sagrada, le provocó angustia. «Lo siento, Benito. No puedo vender mi ganado a nadie. Es fruto de una bendición especial y tengo prohibido venderlo». «Espero lo entiendas», respondió, rechazando a su vecino por primera vez en muchos años. «No entiendo bien a qué te referís, Salvador, pero no hay problema. Será para otra ocasión. Nos vemos después, amigo», dijo, y se marchó, aunque en su mirada brillaba la chispa de una idea peligrosa. Salvador se sintió aliviado, pero dudoso. Nunca había rechazado. Salvador se sintió aliviado, pero dudoso. Nunca había rechazado un trato, y la semilla de la duda germinó silenciosa en su pecho. ¿Hacía bien en dejar pasar la oportunidad de crecer aún más? La pregunta lo acosó, pero prefirió confiar en la palabra de la anciana. Pasaron los días y la prosperidad continuó. El corral rebosaba, la finca bullía de vida, y Salvador se entregó a la faena sin descanso. Pero la desgracia acechaba en la sombra. Una noche, bajo la luna llena y el viento tibio que arrastraba olores de tierra mojada, Benito decidió actuar. Aprovechando la distracción de Salvador, se escabulló con sigilo por la cerca trasera y entró a la propiedad. Sus ojos buscaron entre el ganado hasta encontrar un ternero joven, apartado y vulnerable, que parecía ignorar el peligro que lo rodeaba. El silencio nocturno de los llanos argentinos fue testigo de la traición. Benito, movido por la codicia y el deseo de igualar la fortuna de Salvador, se acercó con rapidez al corral aquella noche, aprovechando la penumbra y el descuido. Con un suspiro de alivio, logró sacar al ternero sin que nadie lo viera. El animal, desconcertado, fue conducido hasta la propiedad de Benito, donde éste lo ocultó durante la madrugada. Al día siguiente, Salvador despertó con una extraña sensación de vacío. Desde temprano se percató de que algo no estaba bien en su finca. Los animales, que solían mostrarse tranquilos y pacíficos, caminaban inquietos por el corral, mugían de manera nerviosa y giraban en círculos como si presintieran una amenaza invisible. Incluso los perros, fieles guardianes de la casa, aullaban hacia la nada, temerosos. El ambiente, que días atrás desbordaba de prosperidad y armonía, ahora estaba marcado por una opresión pesada y una intranquilidad que calaba los huesos. «¿Qué está pasando?», se preguntaba Salvador con el corazón apretado, incapaz de encontrar una explicación lógica. En una de esas noches desveladas en que el rancho ya no era refugio sino templo de inquietudes, Salvador escuchó un bullicio proveniente del corral. Los animales mugían como enloquecidos, las vacas empujaban la cerca y los terneros balaban en un lamento casi humano. Cuando salió apurado, con la linterna en mano, presenció algo que paralizó su intento de reacción. Una figura femenina, envuelta en harapos oscuros, paseaba por su rancho, moviéndose lenta y espectral entre los corrales. El rostro de la extraña mujer nunca quedó a la vista, pero el frío de su presencia se sintió como un aliento sobre la piel. «¿Quién eres?», gritó Salvador, tratando de sacar fuerzas de donde no tenía. Pero la mujer desapareció, fundiéndose con la negrura de la noche. Salvador, aterrorizado, comprendió que algo siniestro acechaba su finca. La visita de aquella extraña fue como un recordatorio de palabras pendientes, de pactos olvidados y de reglas a punto de romperse. Transcurrieron algunos días más, en los cuales la tensión solo se intensificó. Finalmente, Benito se acercó de nuevo al rancho de Salvador, con el rostro pálido y una expresión tensa, como si una sombra invisible lo acompañara. Salvador, al verlo, intuyó que tal vez Benito venía a insistirle una vez más sobre hacer negocios, pero el tono de su voz y el temblor en sus manos hicieron pensar lo contrario. «Salvador, tengo que decirte algo. Encontré uno de tus terneros cerca de mi finca. Lo dejé en mi corral hasta saber bien de quién era. Por eso no te dije nada antes. Pero eso no es lo importante. Desde esa noche, todo ha cambiado en mi rancho».
Los animales están inquietos y no paro de escuchar ruidos raros por la noche. Incluso creo ver a una mujer paseando por los corrales. Hay algo que no está bien. El rostro de Salvador perdió todo color. Sabía, sin necesidad de confirmarlo, que la advertencia de doña Maruja se había cumplido. Sin pensarlo mucho, pronunció en voz firme y temblorosa: «Tenés que traerlo de vuelta, Benito. Solo así tal vez todo vuelva a la normalidad». Animados por la desesperación y el miedo, ambos hombres se dirigieron al corral de Benito. Esperaban que con el regreso del ternero todo se solucionara, que el equilibrio podría recobrarse y que la promesa rota pudiese ser remediada. Sin embargo, al llegar juntos a la finca de Salvador, el ambiente estaba más denso que nunca. De repente, un sonido grave y profundo, semejante al rugido de un animal salvaje, resonó profundamente en las tierras. El viento levantó polvo y hojas secas, y las sombras se agitaron entre el pastizal. Y entre esas sombras emergió la figura que Salvador reconoció al instante: doña Maruja, la anciana que le había otorgado la bendición y la advertencia. Pero ahora no era solo una mujer, sino una bruja. Su apariencia era aterradora. El rostro demacrado, los ojos tan fríos que parecían atravesar el alma, sus vestiduras flotando en torno al cuerpo como humo negro. ¿De verdad creíste que podías romper las reglas y engañarme? Has roto el pacto, muchacho. Ahora debes asumir las consecuencias. Salvador balbuceó, aterrado. ¿De qué estás hablando? Yo no he vendido ni regalado nada. El ternero se salió del corral. Fue por accidente. La bruja soltó una risa macabra que retumbó en el campo, espantando a las aves. Tu amigo ha robado lo que te pertenecía. Por tu descuido y por la ambición de ambos, tienen que pagar el precio. Benito, paralizado por el terror, salió corriendo. Pero Salvador se quedó como clavado al suelo, incapaz de moverse, mientras imploraba: «¿Quién eres? Por favor, déjame ir. Dios mío, perdona mis pecados». Entonces, la bruja levantó su mano y un resplandor verdoso iluminó la finca. El fulgor cubrió todo a su paso, incluidos los animales y Salvador. El campesino desapareció junto con su rancho. Solo quedaron ruinas, polvo y el silencio de lo que alguna vez fue abundancia. Ninguna evidencia quedó de la prosperidad que reinaba en la finca de Salvador. Por su parte, Benito logró huir, pero la maldición no perdonó su alma. Su finca quedó vacía, y con el tiempo, se rumoreaba que la bruja también se apoderó de su espíritu, llevándose consigo la última chispa de vida. Dicen los paisanos en las reuniones junto al fogón que nadie debe romper el pacto de los espíritus del llano, ni confiar en desesperados atajos para alcanzar los sueños, porque toda ambición tiene su precio.